Mi hermana me rogó que la sustituyera en una cita a ciegas. Acepté a regañadientes, cambiando mi habitual estilo sobrio por algo mucho más atrevido. Ojos ahumados, un vestido ceñido y tacones de aguja tan afilados que no me molestaban los nervios. Pero en cuanto entré en la cabina privada, tenuemente iluminada, se me cortó la respiración a él. Giré sobre mis talones para escapar, pero su voz fría y deliberada me detuvo a mitad de camino. Hola, mi exnovio. Una vez más, nuestros padres presionaron a mi hermana para que viniera a una cita a ciegas. Ella recurrió a mí en busca de ayuda. No pude negarme porque me gustan los hombres. Mis padres estaban muy decepcionados conmigo y desde entonces depositaron todas sus esperanzas en ella. En cierto modo, la presión que sufre ahora es en parte culpa mía. De hecho, ya he tenido varias citas a ciegas por ella. Nos parecemos muchísimo y en cuanto me pongo una peluca y un poco de maquillaje, nadie sospecha que soy un chico. Esta vez, si sale bien, te presentaré a unos chicos guapos en WeChat. Mientras me maquillaba, me dijo: por favor, no te molestes, murmuré. Todavía no has superado lo de Robert, ¿verdad? Claro que sí, exclamé solo para pincharme el ojo con su pincel delineador. Claro, claro, me levantó la cara con ambas manos. Mi hermano es tan guapo. ¿Por qué lanzarte a un solo árbol y quedarte ahí para siempre? Cerré los ojos y dejé de resistirme. Todos seguían pensando que estaba enamorada de Robert. Les había contado a mis padres por Robert. Ellos, que habían vivido bajo estrictos valores tradicionales toda su vida, se horrorizaron al descubrir que su único hijo estaba enamorado de otro hombre. Se negaron a creerlo. Se dijeron a sí mismos que era demasiado joven para saberlo, que me habían corrompido. Así que me encerraron en casa y fueron a hablar con Robert. Nunca supe qué le dijeron. Pero después de eso, Robert rompió conmigo. Juró que no era porque no me quisiera, sino porque tenía cosas más importantes que hacer. Solo 5 años, dijo. Dame 5 años. Volveré por ti. Parecía no darse cuenta de que en aquel entonces me entraría el pánico si no lo veía en 3 días. Solo tenía un corazón lleno de devoción temeraria, y lo cambié por una vaga promesa. El orgullo me hizo decir lo más frío que se me ocurrió. Bien. Si quieres terminar, terminémoslo. Pero ni se te ocurra pensar en volver. Pasaron 5 años. Robert nunca regresó. A veces me arrepentía de lo duro que había sido. Pero la mayoría de las veces simplemente me sentía aliviado. Aliviado de haber terminado la relación. Porque la verdad es que no me queda mucho tiempo de vida. Me puse el vestido blanco que me compró mi hermana, me ajusté la peluca y volví a calzarme los tacones. Con la cabeza bien alta, caminé hacia el restaurante donde tendría la cita a ciegas. Era el restaurante occidental más caro de la ciudad. El mismo lugar donde Robert y yo habíamos ido en nuestra primera cita. A veces odio lo pequeño que es el mundo. Me di una charla rápida de ánimo, saqué mi lápiz labial y mi polvera, y me retoqué el maquillaje. Esta cita era un misterio. Sin nombre, sin foto. Pero la casamentera me había prometido que era su mejor candidato. No tienes idea, dijo. Este tipo es un hallazgo único en la vida. Una pareja perfecta para Simona. Simona es mi hermana. Ahora tenía curiosidad. ¿Quién era exactamente ese hombre perfecto del que hablaba? La puerta de la cabina estaba entreabierta. Llamé 2 veces y entré. Un hombre con traje sastre estaba sentado de espaldas a mí. Al oír el sonido, se levantó y se dio la vuelta. Ambos nos quedamos paralizados. Era Robert. Robert. Su rostro parecía aún más aturdido que el mío. De repente recordé que iba vestido de mujer. Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi cerebro. Giré sobre mis talones para irme. Entonces oí esa voz familiar que gritaba: Michael. Me quedé paralizada. Hacía tanto tiempo que nadie me llamaba así. Su voz volvió a sonar, esta vez con una risa suave. Hola, mi exnovio. Resignado. Me di la vuelta. Después de 5 años, Robert parecía mucho más maduro. El reloj de alta gama que llevaba en la muñeca anunciaba éxito. Se acercó y se detuvo a solo 30 centímetros.
Ha pasado mucho tiempo, dijo un poco incómodo. Estás preciosa. Cuando levantó la mano, acercándose a mi peluca, le agarré la muñeca de inmediato. Di lo que quieras, pero no te metas en problemas. No es que no te haya tocado antes. ¿Por qué tener vergüenza? Respondió Robert con esa franqueza suya tan exasperante. Temiendo que empezara a desenterrar el pasado, me acerqué rápidamente a la mesa y me senté. No hace falta explicarlo, pero para que lo sepas, tu cita a ciegas de hoy iba a ser mi hermana. Solo la estoy reemplazando. Dijo. No me sorprende en absoluto. Siempre supiste que era mi hermana. ¿Cuántas veces has tenido citas a ciegas por ella? Preguntó. Muchas. Me encogí de hombros. Eso significa que muchos hombres te han visto así. Una vez más. Robert se acercó peligrosamente. Bajó la cabeza y me tocó suavemente el rabillo del ojo. Lo recuerdo. No tenías un lunar aquí antes, ¿verdad? En realidad, el lunar era solo una mancha de antes, cuando me pinché sin querer con el delineador. No es asunto tuyo, dije molesta. Pero si tengo un lunar aquí. Continuó. Te encantaba besarlo. Presa del pánico, le tapé la boca con la mano. Deja de decir tonterías. ¿Qué intentas hacer? Robert me apartó la mano. Solo quería preguntarte si todavía me quieres. ¡Qué broma! ¿Por qué iba yo, Michael, a amar a un hombre que me abandonó? Intenté retirar la mano, pero no me soltó. La apretó con fuerza en la palma. Me preguntó de nuevo mirándome fijamente. Incluso había un atisbo de esperanza en ellos. No lo sé, dije con firmeza apartando la mano bruscamente. Me dedicó una sonrisa amarga. El pequeño lunar en forma de lágrima que tenía bajo el ojo pareció temblar. Luego se levantó y me soltó. Cuando llegué a casa, Simona vino enseguida. Michael, ¿todo salió bien? Sí. Ya no vendrá a por ti, respondí secamente. ¿Entonces por qué te ves tan triste? Preguntó visiblemente preocupada. Después de que Robert se fuera hace 5 años, caí en una profunda depresión. Desde entonces Simona siempre temía que volviera a desmoronarme. Temía que hiciera algo estúpido. Lo que no sabía era que no importaba si me mantenía fuerte o no. El cielo planeaba llevarme de todas formas. Estoy bien, forcé una sonrisa. Un poco cansada, agarré el desmaquillador y me dirigí lentamente al baño. Mientras el disco de algodón retiraba las capas gruesas de base y polvos, volví a ver ese pequeño lunar en el rabillo del ojo. Y así, sin más, pensé en Robert. De nuevo. Conocí a Robert cuando tenía 16 años. Tenía solo 14 años. Era hijo de la tía Rose, la ama de llaves. Ese día, al llegar a casa, vi a un niño extraño sentado en el patio. Me acerqué a hablar con él. En cuanto me vio, el chico que estaba sentado en las escaleras se levantó rápidamente. Su postura era educada y respetuosa. ¿Nombre? Pregunté. Robert, eres el hijo de la tía Rose. Él asintió. Al oír mi voz, la tía Rose salió corriendo de la cocina. Joven amo, hoy hay un tifón. No me sentía segura dejando a Robert solo en casa, así que lo traje conmigo. Me explicó apresuradamente, no te preocupes, ya hablé con el maestro. Simplemente fruncí el ceño y no dije nada. Me eché la mochila al hombro y entré en mi habitación. Pero no pude evitar sentir curiosidad por él. Así que me quedé junto a la ventana. Desde la ventana del segundo piso pude ver la coronilla de Robert. Tenía los rizos en el cuero cabelludo. Por aquí, dicen que los niños con rizos son los más rebeldes. Pero no lo parecía en absoluto. Estaba ocupado metiendo macetas en la casa para protegerlas del viento. Lo observé un rato, pero me aburrí y volví a la cama. Un fuerte golpe en el patio me despertó de golpe. Corrí a la ventana. Robert se había caído al suelo. A su lado yacía una maceta rota. Era la planta favorita de mi padre. La tía Rose ni siquiera se fijó en él. Enseguida empezó a recoger los pedazos rotos. Cuando bajé, la oí regañar duramente a Robert.
Estaba asustada. Temía no poder reemplazarlo. Temía que la despidieran. Así que intentó ganarse la compasión reprendiendo verbalmente al chico. Había una mancha roja oscura en el escalón, con sangre de la pierna de Robert. Su rostro estaba pálido de dolor con las venas de las sienes hinchadas por el esfuerzo. Pero no replicó. Ni una sola vez. No pasa nada, Annie. Solo di que lo rompí, dije incapaz de seguir mirando. La tía Rose me miró con visible gratitud. Ve a barrerlos y a tirarlos, le dije. Se apresuró a obedecer. Me agaché junto a Robert. ¿Estás bien? Estoy bien, murmuró intentando ponerse de pie. Gracias, añadió en voz baja. Siempre había sido insensible. Que me regañaran y me pegaran era parte de mi vida. Pero si había algo que no soportaba era que me dieran las gracias. ¿Quieres que te lleve al hospital? No hace falta, dijo Robert, agarrándose la pierna. La sangre le manaba entre los dedos. Si te pasa algo en la pierna, no puedo pagarlo. Volví adentro, cogí las llaves del coche y volví. Robert me dirigió una mirada larga que no supe interpretar, pero no discutió. La tormenta había inundado gran parte de la ciudad, a solo unos cientos de metros del hospital. El coche se paró. Apreté los dientes, salí y cargué a Robert del asiento del copiloto a mi espalda. El agua me llegaba a las rodillas mientras avanzaba con dificultad, cada paso era un esfuerzo. Cuando casi llegábamos, sentí algo cálido empapando la espalda de mi camisa. No sabía si era lluvia o lágrimas, pero no miré atrás. Seguí adelante esforzándome al máximo por proteger el orgullo de un niño. Más tarde Robert me contó que ese fue el momento en que se enamoró de mí. Después de ese día, no volví a ver a Robert. Ni siquiera intercambiamos información de contacto. Fue como si fuéramos dos desconocidos que coincidieron brevemente en la vida del otro y luego tomaron rumbos completamente diferentes. Hasta la universidad. Terminamos en la misma universidad, estudiando la misma carrera. No porque me hubieran retenido. Él se había saltado un curso. Al encontrarme con una cara conocida en un campus desconocido, volvimos a ser amigos de forma natural. Seguía tan callado y reservado como siempre, pero en esos 4 años había crecido más que yo. Lo trataba como a un hermano pequeño. Eso fue hasta que oí que le había dicho que sí a Jason, el infame cabrón, el primero de nuestro año. Entré a su dormitorio como un rayo sin llamar. ¿De verdad le dijiste que sí a Jason?, pregunté sin rodeos. Levantó la vista, pero no respondió. ¿Cómo pudiste salir con alguien como él? ¿Estás loca? ¿Entonces lo que te molesta es que sea un desastre? ¿No es que me gusten los chicos?, preguntó. ¿Por qué me importaría que te gusten?, dije confundida. Bien, sonrió. Tenía miedo de decírtelo porque pensé que me rechazarías. ¿Qué pasa entre tú y Jason? Insistí. Confesó. Lo rechacé. Se enojó y empezó a difundir rumores. Me hirvió la sangre. Fui directo a confrontar a Jason. Lo acorralé en clase. ¿Y tú quién demonios eres?, dijo Jason, sin siquiera mirarme. No es asunto tuyo. Deja a Robert en paz y deja de hablar. Uy, palabrotas, dijo Jason, mirándome de reojo. Así que eres Michael, ¿eh? Me quedé paralizada. Así que así es como se ve el amor de Robert. Pasó junto a mí, chocando sus hombros contra los míos. No había mucho que ver. Normalmente lo reprendería por decir algo así. Pero en ese momento mi mente se quedó atrapada en una sola frase. Robert está enamorado. ¿Le gusto a Robert? ¿Cómo es posible que le guste? Bueno, vale, soy increíble. Pero aún así, le gusto a Robert. Espera. Si a Robert le gustan los chicos, entonces tiene sentido que le guste a alguien como yo. Una extraña mezcla de pánico y alegría me invadió. Desde que descubrí que Robert me quería, ya no podía tratarlo como a un hermano pequeño. Cada vez que me miraba, me sorprendía mirándole los labios. Si sus brazos rozaban los míos, se me ponía la piel de gallina. Me aterraba la idea de que le gustara. Y él notó que algo no andaba bien. Un día,
mientras comíamos juntos, me preguntó, Michael, ¿hice algo para que me odies últimamente? No supe qué decir. He estado pensando que, desde que te conté sobre mi orientación, te has comportado de forma extraña. Si de verdad te molesta, puedo mantener las distancias. Desde ese día, Robert rara vez volvió a aparecer ante mí. Solo entonces me di cuenta de que no solo me daba miedo que le gustara. Me daba aún más miedo que me dejara. Robert desapareció durante 3 meses, hasta que mi padre tuvo un accidente. Había ido a un estudio de campo en las montañas, quedó atrapado en un deslizamiento de tierra, lo rescataron por pura suerte y luego entró en coma. No pensé. Acababa de reservar el primer vuelo de salida, y en el aeropuerto estaba Robert. Ya me había escrito antes diciendo que quería acompañarme a ver a mi padre. Lo rechacé de inmediato. No estaba acostumbrada a ser vulnerable delante de conocidos. Nunca esperé que me persiguiera hasta el aeropuerto. Antes del despegue en clase ejecutiva, recibí un mensaje suyo en clase turista. No te preocupes, tu papá estará bien. Es fuerte. Bueno, solo una palabra. Pero de alguna manera, mi corazón se sintió un poco más firme. En el hospital me quedé paralizada, mirando a mi padre inconsciente en la UCI. No sabía qué hacer. Robert, en cambio, mantuvo la calma. Tomó mi teléfono, compuso un mensaje con calma y se lo envió a mi madre y a mi hermana, que estaban de vacaciones en el extranjero, asegurándoles que no se preocuparan demasiado. Luego buscó al médico de cabecera y le preguntó por el estado de mi padre. Después de eso se quedó conmigo fuera de la UCI durante 3 días y 3 noches. Le dije que se fuera a casa. Siempre negaba con la cabeza y decía, está bien. No estoy cansado. Al 4.º día, por fin sacaron a mi padre de la UCI. Sentí un gran alivio y me cedieron las piernas. Robert se agachó y me cargó en su espalda, igual que yo lo había cargado a él cuando éramos niños. Ahora me cargaba, solo que ahora era un hombre adulto, y él es lo suficientemente fuerte como para soportar mi peso. Su cabello era tan espeso como siempre, aún con esos 2 pequeños remolinos. Pero el niño que una vez se sintió ligero como el aire se había convertido en alguien robusto y confiable. Sus pasos eran firmes. Le sequé suavemente el sudor de la frente. Pasamos la noche en un hotel cercano. Acostado en la cama, le pregunté, los billetes de avión son caros. ¿De dónde sacaste el dinero? Respondió en voz baja, he estado ahorrando con trabajos de medio tiempo. Te lo reembolsaré. No hace falta, susurró Robert. Gastar dinero en ti. Estoy más que dispuesto. Guardé silencio un largo rato. Entonces le pregunté, ¿quieres intentar estar conmigo? Abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Te refieres a pagarme? Me reí y me desplomé sobre él. Después de un rato me incorporé, le tomé la cara entre las manos y le dije con un poco de autoridad, ¿no te gustó? Sí. La cara de Robert se puso roja como un tomate. Entonces esto es mutuo. Me incliné y besé la comisura de sus ojos enrojecidos. Más te vale asegurarte, murmuró, hundiendo la cabeza en mi cuello. Porque si empezamos esto, no te soltaré jamás. Fue tan tonto como para empezar a preocuparse por romper desde el primer segundo. Nos juntamos y fui aún más tonto al darme cuenta de que la distancia entre nosotros no eran solo las pocas filas. De clase ejecutiva a económica. Era muchísimo mayor. Nuestra relación no duró mucho en secreto. Jason delató. Mi padre, que siempre me había tratado como un tesoro, me golpeó por primera vez. Has perdido la cabeza, espetó. Todavía débil por su reciente recuperación, tosiendo fuerte de la ira. Papá, cálmate. Habla si quieres, pero no golpees a nadie. Simona me protegió presa del pánico. No pasa nada, hermana. Intenté calmarla, hablándole suavemente. Tu hermano tiene la piel dura. Sobreviviré. Sigues bromeando en un momento como este. Simona vio las marcas de latigazos en mi espalda y rompió a llorar. No llores, hermanita. Por favor, no llores. Me saludarás con la cabeza cuando me vuelva hacia mi padre. Papá, te lo diré claro. Aunque me golpees hasta sangrar y me arranques la piel,
seguiré amando a Robert con todo mi ser. Tú. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que la línea familiar termine conmigo? Bueno, si me matas a golpes, termina aquí. Entonces, ¿por qué no me matas ahora? Me dieron una paliza tan brutal que no podía levantarme de la cama. Al final, mi padre cedió. Si solo estás bromeando, bien. Pero. Lo interrumpí con la mirada fría, y no dije palabras como tontear. Me encerraron en casa. Al día siguiente recibí una llamada de Robert. Quería terminar conmigo. Después de todo lo que había hecho por él, casi perdiendo la vida, quería irse. Lo odié. Durante 5 años, lo odié a cada instante. Tumbada en la cama, miraba el perfil de WeChat de Robert. Lo había agregado para las citas a ciegas con el nombre de mi hermana. Cambió su cuenta. No pude evitarlo. Me aproveché de sus momentos. No había publicado mucho, solo algunas actualizaciones de trabajo. Algunas fotos de entrevistas, una de él sentado en clase ejecutiva, con una mano en la laptop y la otra sosteniendo su teléfono. Tal como dijo que lo había logrado. Recordé aquella vez, después de salir del hospital y volver a la escuela. Compré billetes de clase ejecutiva para los dos. Se negó a dejarme pagar e insistió en transferir el dinero. Le dije que era normal que un novio gastara dinero en su pareja. Se sonrojó y finalmente dejó de discutir. Al día siguiente, al subir al avión, me susurró al oído: cuando empiece a trabajar, pagaré todos nuestros billetes. Y ahora podía permitirse todo eso y más. Pero ya no podía sentarme a su lado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Robert. Dormido, resistí el impulso de bloquearlo y apreté los dientes, respondiendo: ¿y a ti qué te importa? Su respuesta llegó al instante. Te ves hermosa hoy. Me arañé el pelo con frustración. ¿Qué podría ser más humillante que encontrarte con tu primer amor vestida de drag queen? Toda una vida de dignidad perdida en un instante. Te ordeno que olvides todo lo que viste hoy. Claro, respondió. Si tienes una cita conmigo mañana, te recogeré. Estaba furioso. Así que le respondí. ¿No se supone que eres un hombre buscando el amor? ¿No deberías estar conociendo más mujeres hermosas en lugar de perder el tiempo en una reunión perdida hace mucho tiempo? Pero en cuanto le di a enviar, me di cuenta de lo coqueto que sonaba. Justo cuando estaba a punto de borrarlo, llegó su mensaje celoso. Para nada. Me tapé la cabeza con la manta, negándome a responder. Pero entonces llegó otro mensaje. Era él otra vez. Escribió: "Ta no es una reunión perdida hace mucho tiempo. Aquí estamos reconstruyendo el rompecabezas". A la mañana siguiente Robert sí que apareció en la puerta de mi hermana. Simona me dedicó una sonrisa tímida. Me llamó y me dijo que si no le daba tu dirección, les contaría a mis padres sobre mi plan de emparejamiento. La fulminé con la mirada. Se acercó y me dio un golpecito en la cabeza. ¡Ay, por favor! Si no te importaba, ¿por qué estabas despierta a las 6 lavándote el pelo, duchándote y secándotelo a la perfección? Eso es simple etiqueta. Al ver a tu ex tienes que lucir lo mejor posible. ¿Verdad? Si no tienes los ojos rojos de llorar, al menos que tus mejillas estén coloradas por el esfuerzo. Puso los ojos en blanco y me empujó hacia la puerta, cerrándola de golpe. Conociéndola, seguro que también la cerró con llave. Michael. Robert me llamó. Me di la vuelta. Estaba apoyado en un coche de lujo con un ramo de flores en la mano, con más aspecto de niño rico que yo. Me burlé y me acerqué. No pensaba aceptar las flores, pero él no abriría el coche a menos que las aceptara. Y no quería que Simona nos viera discutiendo frente a su puerta. Así que, derrotada, agarré el ramo. ¿A dónde? ¿A dónde quieres ir? Quiero ir a casa. Puse los ojos en blanco. Robert sonrió y me pellizcó la mejilla. ¿Por qué eres tan linda? Inmediatamente usé las flores para protegerme la cara de su mirada ardiente. Robert me llevó al mercado de flores, el mismo donde rompió aquella maceta a los 14 años. Por haberte hecho cargar con la culpa todos estos años, lo siento, dijo con una sinceridad poco común.
A mi papá ya no le importan las plantas. Me burlé. Cree que su hijo ya está perdido. ¿Quién tiene energía para cuidar flores ahora? Lo siento mucho, repitió Robert. Lo miré y solté una risa sarcástica. Eres ridículo. Tú fuiste el que insistió en irse. Y ahora has vuelto corriendo sin decir palabra. ¿Acaso soy tu hotel personal? Robert no se enojó por mi lengua afilada. Sé que lo siento es una frase bastante débil, dijo. Pero créeme, esta vez volví para llevarte conmigo. ¿A dónde? Ya no tenía hogar. Él se fue y durante 5 años mi padre y yo apenas nos hablamos. Al final ni siquiera sabía si aún lo extrañaba o si simplemente no soportaba a mi padre. Al final recogí mis cosas y me alejé de la guerra silenciosa entre nosotros. El coche de Robert se detuvo frente a la casa de mis padres. Fuera, dijo. No pude evitar reírme. ¿No le tenía un poquito de miedo a la muerte? Aún así, tenía curiosidad por saber qué intentaba hacer. Así que lo seguí adentro. Cuando la puerta se abrió y mi padre vio que era Robert, su rostro se ensombreció. Me asomé por detrás de Robert, casi esperando encontrarme con un bastón. Tío, dijo Robert irguiéndose. Cuando tenía 14 años, rompí tu maceta favorita. Michael cargó con la culpa. Ahora, he traído uno nuevo para compensarlo. Espero que lo aceptes. Le tendió la olla con ambas manos. Mi padre no dijo nada, con los brazos cruzados. Mi madre, al ver la incomodidad, tomó la maceta y la dejó en el suelo. Una vez me preguntaste por qué me gustaba Michael. Robert continuó con calma. Es porque es amable. Incluso entonces ayudó a un niño pobre como yo sin dudarlo. Desde entonces no he conocido a nadie como él. Así que mi padre resopló con frialdad. Vine a decirte que ya no soy ese niño que necesitaba que me cubriera. De repente Robert me tomó la mano. Esta vez volví para protegerlo y no volveré a irme. Mi lado racional me decía que me deshiciera de su mano. Pero no quería que quedara mal delante de mi padre. Así que le apreté la mano con fuerza. Su palma estaba húmeda, ligeramente pegajosa y cálida contra la mía. Una semana después por fin entendí la verdadera razón por la que Robert había aparecido en casa de mis padres. No estaba allí para disculparse. Estaba allí para dar un ultimátum. Su negocio había crecido mucho más de lo que jamás imaginé. Lo suficiente como para determinar el destino de la empresa de mi padre. Por primera vez desde que huí, mi padre me llamó. No para suplicar, sino para dar órdenes. ¿Qué demonios intenta hacer Robert? Ladró por teléfono. Te lo dije hace tiempo, no sirve para nada. Míralo ahora, tiene poder y empieza a amenazar a la gente. Si hubieran terminado juntos, quién sabe qué te habría hecho. Estaba exhausto. Papá, dije despacio, ¿te acuerdas de la UCI? Robert se quedó fuera de tu habitación conmigo durante 3 días y 3 noches, sin pegar ojo. Y en ese tiempo, no éramos nada el uno para el otro. Siempre has sido una buena persona. Tú eres quien insistía en juzgar a la gente por su origen. Esta vez, papá, eres tú el que está equivocado. Colgué. Más tarde Simona me contó que papá había ido pidiendo ayuda, intentando resolver la crisis de la empresa. Pero Robert ya había atado todos los cabos sueltos. Nadie se atrevió a intervenir. Llamé a Robert y le pregunté, ¿qué quieres exactamente? Su respuesta fue tranquila, casi amable. Tú. Al final, mi padre cedió. Me envió un mensaje. No voy a interferir más. Pero si Robert te engaña hasta dejarte solo en ropa interior, no vengas corriendo a mí. Casualmente Robert estaba sentado a mi lado cuando llegó el mensaje. Lo miró y luego arqueó una ceja. Solo te desnudaré. Le tapé la boca con una mano. El antes tranquilo y afable Robert se había convertido en un coqueto desvergonzado. Y por alguna razón, no lo odiaba. A quien le gustaba aún más era a Simona. Incluso le dio la contraseña de nuestra casa. Desde ese día, Robert entró en mi vida como si fuera el dueño. Un día le pregunté a Robert, ¿pasaste por todo esto solo para demostrarle tu valía a mi padre?
Hizo una pausa en medio de una partida de ajedrez con mi hermana. Simona se levantó torpemente. Los dejo para que hablen. Voy al supermercado. Hace 5 años. Mi padre se opuso a nosotros y te marchaste sin decir palabra, dije. 5 años después, luchaste con uñas y dientes para volver, solo para derribarlo. ¿Y yo qué? ¿Qué soy? Solo un trofeo en tu juego de poder. ¿Alguna vez ni por un segundo te importó cómo me sentía? No es eso, dijo Robert, visiblemente nervioso. Hace 5 años tu padre vino a mí. Dijo que no era lo suficientemente bueno para ti, pero que no quería renunciar a ti. Luego me amenazó. Dijo que si no rompía contigo mi madre perdería su trabajo para siempre. Robert bajó la cabeza. La tía Rose no es mi madre biológica. Solo era una mujer amable que me acogió después de la muerte de mi padre. Tu padre no se equivocaba. En aquel entonces no tenía nada. Si me hubiera quedado contigo, habría lastimado a todos los que me rodeaban. De repente levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Pero a quien menos quería lastimar era a ti. Así que me di 5 años. Trabajé sin parar para demostrar que soy capaz de amarte. Pero tú no quisiste esperarme. Intentó sonreír, parecía que estaba a punto de llorar. Dijo que en cuanto regresó al país, quiso encontrarme. Pero no sabía si yo estaba viendo a alguien, así que no se atrevió a acercarse. Así que contactó con Simona. En aquel entonces, cuando me golpearon hasta casi matarme, Simona lo había grabado en secreto y se lo había enviado a Robert. Ella no lo sabía. Fue ese mismo vídeo lo que hizo que Robert decidiera romper conmigo. 5 años después, Simona volvió a sentirse conmovida por él. Organizó esa cita a ciegas solo para que Robert y yo pudiéramos volver a vernos. Cuando Robert terminó de explicar, Simona volvió a entrar. Se quedó en la puerta, sin saber qué hacer. Hermana, dije en voz baja. Su voz temblaba. Michael, no quise mentirte. Solo pensé que Robert era un buen tipo. Me di la vuelta y subí las escaleras. Unos minutos después, bajé con unos papeles en la mano. Hermana, Robert. Los miré a ambos y les dije, no los culpo. Ya no importa porque me estoy muriendo. Al ver a Simona romper a llorar, empecé a preguntarme si me había equivocado. Eran las 2 personas que más apreciaba en el mundo, y solo quería ser sincera con ellas. Pero parecía que se estaban tomando la noticia de mi tumor cerebral incluso peor que yo. Eres tan joven. Simona se atragantó con la voz ronca. ¿Será un diagnóstico erróneo? El cáncer se está volviendo más joven últimamente, dije con un suspiro. Me he hecho todas las pruebas. No es un error. Robert no había dicho ni una palabra desde que bajé. Simplemente se quedó allí sentado, mirando el informe médico que tenía delante, completamente inmóvil. Ya basta. No eres médico, deja de parecerlo. Le quité los papeles de las manos. Conozco a algunos especialistas de primera, dijo Robert, inusualmente sereno. Los llamaré. Programemos la cirugía lo antes posible. El mismo hombre que había llorado tantas veces desde nuestro reencuentro no derramó ni una sola lágrima ahora. Lo averiguaré yo mismo. No, a partir de hoy, no me separaré de tu lado ni un solo instante. Y Robert hablaba en serio. Suspendió su negocio, alquiló un apartamento y me invitó a vivir con él. Simona se llenaba de lágrimas cada vez que me veía, así que no tuve más remedio que vivir con Robert. Se encargó de todo. Me acompañó a todas las visitas al hospital, habló con los médicos y me preguntó cuál era el momento ideal para la cirugía. Me sentí como si estuviéramos de vuelta en la universidad. Temía que me quisiera, pero tenía aún más miedo de perderlo. Cuanto más se acercaba la fecha de la cirugía, más miedo sentía. La muerte me hizo aferrarme a él como nunca antes. Como no podía dormir por la noche, Robert se quedó conmigo hasta que me quedé dormida. Solo entonces bajaba tranquilamente a descansar. La noche antes de mi hospitalización, desperté de una pesadilla. La oscuridad me oprimió como un monstruo sofocante y fría. El terror me agarró la garganta. Robert, Robert. Grité.
Por una fracción de segundo pensé que ya había muerto. Entonces oí pasos frenéticos subiendo las escaleras. Un golpe sordo. Encendí la lámpara de noche y salí corriendo de la habitación. Robert se había caído en la escalera. Apretó los dientes a pesar del dolor y preguntó, ¿estás bien? Su expresión era la misma de cuando era un niño, resistente y reservado. El pequeño lunar en forma de lágrima bajo su ojo resaltaba marcadamente en su rostro pálido. Estoy bien. Me acerqué y lo ayudé a levantarse, igual que cuando éramos pequeños. ¿Estás bien? Esta vez me tocó a mí preguntar. Él asintió. Yo bajo primero. Si necesitas algo, llámame o escríbeme, dijo sujetándose la espalda y bajando cojeando las escaleras. Me quedé mirando sus pasos tambaleantes y luego grité, Robert, ¿puedes dormir conmigo esta noche? Solté una risa autocrítica. No puedo dormir sola. Estábamos en la misma cama. La oscuridad me envolvió, pero el cuerpo cálido de Robert me recordó que no estaba sola. Robert, ¿y si muero? No morirás. No tengas miedo. Robert, ¿puedes abrazarme? Se giró y me abrazó con ternura. ¿Me amas?, susurré, sintiendo lágrimas resbalar por las comisuras de mis ojos. Sí, murmuró besándome las lágrimas. No te creo. Entonces sigue vivo. Déjame mostrarte cuánto te amo. Sonreí en silencio, reconfortado por el calor, y finalmente me dejé llevar por un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente al despertar, Robert no estaba a mi lado. Bajé. La mesa estaba llena de todos mis desayunos favoritos. Le di un mordisco a un bollo al vapor justo cuando Robert salía del baño. Se me cayó de la boca. Estaba calvo. Robert, ¿estás loco? Corrí hacia él. Bajó la cabeza mostrándome su cuero cabelludo recién afeitado. ¿Qué te parece? Sus familiares remolinos de pelo habían desaparecido. Parpadeé intentando contener las lágrimas. Pensé, si no puedo ayudarte en nada, al menos podría quedarme calvo contigo. Eres un idiota, murmuré. Me doy la vuelta antes de que se me caigan las lágrimas. Las parejas llevan ropa a juego. Tenemos cabezas iguales, tan vanguardistas. El aire a mis espaldas se congeló por un instante. Entonces de repente fui atraída por su fuerte abrazo. Cabezas iguales, susurró Robert detrás de mí. ¿Eso significa que me has perdonado, que te perdono? Me burlé. No te hagas ilusiones. En el mejor de los casos, sigues siendo solo mi ex. Forcejeé, pero él solo me abrazó cada vez más fuerte. Mi camisa se humedeció de nuevo. Esta vez, supe con certeza que era por las lágrimas de Robert. Te amo, dijo con voz entrecortada. Te amo tanto. El día de la cirugía, Simona también vino al hospital. Dijo que nuestros padres estaban preocupados, pero no querían subir y arriesgarse a molestarme. Desde mi cama de hospital, miré por la ventana. Árboles frondosos y espesos me impedían ver. Todas las cosas enredadas, dolorosas y triviales que una vez me obsesionaron de repente se sintieron insignificantes. No había duda de que mis padres me amaban. Pero su amor siempre había tenido condiciones. Solo cuando se dieron cuenta de que podrían perderme para siempre, finalmente me aceptaron por completo. Igual que lo hicieron cuando llegué a este mundo, amándome incondicionalmente cuando no tenía nada. Toqué mi cabeza calva, la obra maestra de Robert. Hermana, si no llego, recuerda decírselo a mamá y papá. Los quiero. No digas esas cosas. Espetó Simona, con los ojos rojos. ¿Y si no muero? Dije en broma. Robert me apretó la mano. No lo harás. Si sobrevivo, lo diré yo mismo. Le lancé una mirada fulminante. Robert se inclinó y me besó el párpado. Te espero. Cuando volví a abrir los ojos, ya le crecía una pequeña barba en el cuero cabelludo. Estuve mucho tiempo en la UCI antes de que finalmente me trasladaran a una habitación normal. No necesité preguntar, ya sabía lo duros que debieron haber sido esos días para ellos. La culpa me invadía, pero Robert simplemente me tomó de la mano. Gracias, dijo, sus lágrimas cayendo sobre mi piel. Gracias por aguantar.
Extendí la mano y le toqué la cabeza. Fue duro, espinoso, pero me gustó. El médico dijo que la cirugía salió relativamente bien, pero fue solo una victoria preliminar. El verdadero desafío era sobrevivir los siguientes 5 años. Robert dijo, solo 5 años. Lo superaremos juntos. 5 años, ¿es poco?, le pregunté. Es largo, respondió. Los 5 años que pasamos separados me parecieron 500. Pero ahora que estamos juntos, me aseguraré de que pase en un abrir y cerrar de ojos. Le creí. Robert era el único hombre en el mundo que siempre cumplía sus promesas. Después de que me dieran de alta, me llevó de viaje al extranjero. Tal como lo prometió cuando tenía 18 años, nos compró asientos en clase ejecutiva. En aquel entonces miré hacia abajo desde la ventana del segundo piso y lo vi mirándome. Esa mirada lo cambió todo. Ahora, miraba desde la ventanilla del avión, viendo cómo el mundo se hacía cada vez más pequeño. Todas las cargas de la vida se desvanecían. Y todo, gracias a Robert. Giré la cabeza. Ya me miraba, sonriendo. Ese pequeño lunar bajo su ojo brillaba a la luz de la cabina, rebotando con cada pestañeo. Igual que mi corazón dio un vuelco. Hace 5 años se marchó. 5 años después, regresó y se quedó. Solía pensar que el amor consistía en no irse nunca. Pero ahora sé que el amor verdadero consiste en volver siempre. Y esta vez, no nos dejaremos llevar.